Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber. ¿Cómo les va? Bueno, les voy a decir que insistimos sobre algunos temas, planteamos algunos temas nuevos, tomamos en cuenta muchos de los que ustedes sugieren en el Facebook, cosa que pueden seguir haciendo, por supuesto. Entonces, les cuento que hoy tenemos testimonios de padres. Tenemos también un testimonio de un docente de sociología, docente de escuela media, Pablo Frisch, y aquí en el piso ya están con nosotros Diego Barros, Carolina Tosi y Verónica Domínguez. En el transcurso del programa les iremos contando de qué trabajan. Les cuento entonces, el tema de hoy es textos escolares, ¿necesarios o prescindentes? Así lo presentamos. Los textos escolares son el faro para muchos docentes. Otros buscan diferentes recursos o lo consideran uno más. ¿Qué criterios de selección utilizan los docentes frente a tanta oferta? Analizaremos qué está en juego en un texto escolar: metodologías, teorías de aprendizaje, actividades, lenguaje, ideología y mucho más. Bueno, aquí estamos, Carolina Tosi, Diego Barros, bienvenidos. Muchas gracias. Carolina, sos docente en la carrera de edición de la UBA. En realidad tienen mucho en común ustedes. Diego, tenés una larga trayectoria como editor en las llamadas texteras, sobre todo. Y además una experiencia más ligada a la docencia como director del colegio Moruli, exactamente. Bueno, podríamos arrancar con algo que muchas veces nos preguntamos, y es si se puede considerar al texto escolar un género. Bueno, yo creo que sí, que es un género. En realidad, bueno, lo que hay que aclarar es que el libro escolar ha estado siempre relacionado, ¿no?, con el sistema educativo. Lo que pasa es que, bueno, justamente fueron cambiando los géneros. Al principio podemos mencionar cartillas, silabarios, podemos mencionar catecismos, enciclopedias, y el libro de texto es un género relativamente nuevo, es del siglo pasado, y yo creo que tiene características discursivas específicas, ¿no?, que eso lo convierten en hace un que género. se constituya, claro. Exactamente. Nombraste enciclopedias, después, digamos, haciendo un poquito de historia, que la podemos hacer entre todos, vinieron los famosos manuales. También hay un ir y venir, ¿no? El llamado libro de lectura. ¿Qué más? Bueno, en realidad, complementando un poquito lo que Carolina decía recién, entre los editores también tenemos los famosos géneros editoriales, y esto ha ido cambiando también un poco al compás de las demandas de los docentes, sobre todo en lo que son los libros que se usan en la escuela, no para solamente generalizar que el libro de texto es el único que se usa en la escuela. Hoy hay mucha avanzada en la literatura infantil, volviendo a lo de los libros de lectura que vos decías. Pero sí, en realidad el libro de texto ha sido siempre un género editorial muy importante. En la historia del país tiene una importancia muy significativa. Y cuando digo un género editorial me refiero a que tiene también especificidades muy propias. Digo, hacer, editar y producir un libro de texto tiene unas complejidades que no tiene, y que lógico que así sea, que no tienen otros productos editoriales. Así que yo reforzaría un poco esta idea del género discursivo, le agregaría esta cuestión de un género editorial específico. Ahora, vinieron los libros de lectura o manuales o libros específicos de las diferentes asignaturas. ¿Fue un salto importante cuando se añadieron actividades y también algo así como un apartado o un libro para el docente? Bueno, yo creo que sí, que hubo un cambio importante. Me parece que, no sé si estás, Diego, de acuerdo, pero se vio más que nada a partir de los 90 con la Ley Federal de Educación, porque antes, bueno, los libros tenían una estructura muy rígida que consistían en contenidos, y al finalizar el capítulo se cerraba con actividades, ¿no?, que son actividades de cierre y después de alguna evaluación.
Pensemos en los típicos libros, no sé, de historia de Ibáñez, ¿no? Seguramente, o de Astolfi, que esa era la estructura clásica. Ya en los 90, también con el ingreso, ¿no?, de las editoriales multinacionales, ingresan otras maquetas, ¿no?, otros diseños de página que son mucho más complejos, que es lo que hablaba Diego un poco de esta complejidad que es propia del libro de texto, y justamente los editores son muy, tienen que ser especialistas por todos los bagajes, ¿no?, que tienen que de alguna manera pilotear, no solamente la información, sino las actividades, el ingreso de mapas, ilustraciones, etc. Y bueno, y las actividades con los nuevos diseños curriculares cada vez ocupan mayor espacio en los libros. Y a veces también hay, como vos decías, libros complementarios de actividades que también se relacionan con las disciplinas, ¿no? Hay disciplinas que son más propensas a actividades, por ejemplo, matemática, ¿no? Sí, cuando vos nombraste los 90, empecé a pensar también en los 80 y un poco más hacia atrás. Un cambio, me parece que muy importante, está relacionado con el control y la censura. O sea, lo que ocurría antes del 83 era que había en el Ministerio de Educación las llamadas comisiones de texto, que aprobaban o desaprobaban los libros. ¿Qué recuerdan de esa época y qué consecuencias trajo eso? Bueno, un poco, digamos, la historia de lo que ha ocurrido con eso que vos contás, las llamadas comisiones que existieron básicamente en la última dictadura, va un poco a la par, al igual que las transformaciones a las que alude Carolina, han tenido que ver básicamente con la transformación de la vuelta de la democracia. Y no solamente con las libertades, sino también con las necesidades y la explosión de la sociedad del conocimiento. Hoy vivimos en una sociedad del conocimiento donde muchas informaciones que antes no se consideraban propias de la escuela, hoy están reclamadas por la escuela y fundamentalmente por los maestros, ¿no? y los profesores en el caso de secundario. Esa época, por supuesto, nosotros la hemos investigado, porque éramos muy jóvenes en esa época, pero, digamos, fue una época muy compleja. Hubo muchos editores perseguidos y hubo, digamos, mucha necesidad de intervenir sobre los textos. Eso, por supuesto, y gracias a la vigencia de la democracia, eso ya no existe. Los editores, digamos, a ver, la edición es una práctica intelectual e industrial que está estrechamente relacionada con la libertad de expresión. De ahí que nosotros los editores reclamemos siempre mucho ese aspecto, y la verdad que hasta ahora, trátese del gobierno de que se trate, no ha habido ningún tipo de intervención en ese sentido, ¿no? Sí, yo coincido con Diego. Después de la democracia hubo una desregulación, ¿no?, en todo lo que es el control de los libros de texto, que eso también por ahí se diferencia de otros países en Latinoamérica, que los libros, bueno, justamente tienen que pasar, ¿no?, por una comisión de evaluación o de validación, que a veces está a cargo de un ministerio, o por ejemplo en el caso de Ecuador, que lo validan las universidades, ¿no? Son distintas tradiciones, sí, me parece, o en el caso de México, que hasta no hace demasiado tiempo el libro de texto lo producía el Estado y lo entregaba al Estado. Claro. Bueno, Pablo Frisch es docente y hace un recorrido sobre su relación desde la docencia con los textos escolares. Yo creo que los textos escolares son muy importantes en la escuela, pero pueden ser prescindentes o importantes dependiendo de la propuesta pedagógica en la cual se enmarcan. Si una propuesta de enseñanza tiene sentido, está conectada con la realidad, es importante para el docente y es significativa para sus estudiantes, el texto va a ocupar un lugar importante ahí. Si no hay una propuesta, el texto no va a ocupar ningún lugar y puede llegar a ser prescindible. Yo trabajo con textos en la escuela, además de otros recursos, y el lugar que ocupe el texto en la propuesta depende de qué es lo que se esté trabajando. Yo puedo elegir, por ejemplo, como texto de trabajo la Constitución Nacional. Ahora, si yo la Constitución Nacional la utilizo para que memoricen artículos de memoria y me digan cuáles son sus partes, no tiene ningún sentido. Pero yo puedo usar la Constitución Nacional para hacer una pregunta: ¿qué derechos tenemos? Y entonces podemos utilizar la Constitución como un texto en el cual ir a buscar respuestas a esa pregunta: ¿qué derechos tenemos los ciudadanos? Después nos podemos preguntar, avanzada la secuencia, si esos derechos se cumplen o no se cumplen. Y finalmente nos podemos preguntar, cuando no se cumplen, por qué no se cumplen y qué puede hacer la población para hacer efectivo su cumplimiento. El texto es el mismo, la propuesta pedagógica es la que le da sentido o no.
Bueno, creo que es muy cierto, podemos comentarlo, ¿no? Un mismo texto en manos de dos docentes son dos textos. Y si ese texto es bueno, el resultado es aún mejor. Yo coincido con eso. Evidentemente el libro y el libro de texto en particular es un recurso más en el conjunto, en la caja de herramientas que tiene un docente para trabajar. En el caso de la Argentina, por suerte, que tiene una tradición libresca muy importante, fuera y dentro de la escuela, ha ocupado siempre un lugar muy importante. Por supuesto, más allá de nuestra condición de editores, como educadores tenemos que reclamar que eso permanezca, sobre todo frente a las nuevas tecnologías, pero en general hay una tradición de mucha significación en la instalación del libro en el aula. Por supuesto, como siempre, un buen libro en manos de un mal docente no va a dar un buen resultado y viceversa igual. Sí, lo que estamos todos comprometidos es que todos los recursos tienen que ser de calidad. Después tenemos que ver qué es un buen libro para cada uno de ustedes. Sí, estoy la verdad de acuerdo en lo que dijo el docente, y agrego que, bueno, justamente el libro no tiene que ser, creo yo, digamos, el centro, ¿no?, de la clase, sino un accesorio para el docente. Muchas veces lo que ha ocurrido es que el libro de texto es un estructurador de la clase, ¿no?, y no una fuente de información. Entonces lo que muchas veces sucede es que un docente que, bueno, tiene que ver con sus prácticas, ¿no?, deja de diseñar su clase, de programarla, y pone justamente esa tarea en manos del libro, ¿no? Es decir, es el estructurador de su secuencia didáctica. Y eso creo que es el riesgo, ¿no? Yo creo que el docente, bueno, tiene que saber elegir el libro según la metodología, los temas, bueno, que vea que son importantes para su clase, y, bueno, en función de eso poder proponer otras actividades, enriquecerlo, y también ser crítico con ese libro, ¿no? Creo que esa es un poco la tarea docente, que el libro sea un recurso muy importante, pero que no diluya la actividad docente, ¿no?, de seleccionador y de guía de la clase. Claro. En tu trabajo de editor, Diego, cuando vos recibís originales que trae un autor o a veces se elaboran en la propia editorial, me parece que es interesante ver cómo se valorizan algunas cuestiones en un texto, ya sea con un título, un subtítulo, con negrita, con subrayados. Eso nunca es ingenuo, ¿no? No, nunca. A ver, lo primero que es importante es distinguir entre lo que es un texto de lo que es un libro. Y ahí aparece la figura del editor, ¿sí? El autor produce un texto que es enriquecido, mejorado, complementado con la mirada del editor, que lo transforma ese texto original del autor en un libro. Por supuesto, nada es no deliberado, digamos. Hay un montón de decisiones que tienen que ver muchas veces con lo conceptual, con la necesidad de que esa explicación, esa definición, ese texto expositivo sea comprensible para esté adecuado al nivel de un alumno X, puede ser un chico de 8 años en la primaria o puede ser un adolescente de 15 o 16, pero que también sabiendo que es un recurso que suele utilizarse en una situación de enseñanza-aprendizaje como es un aula con 30 y pico de otros chicos. Entonces, estas son cosas, para poner dos ejemplos muy distintos, que tienen que ver con lo que se llaman las intervenciones editoriales, ¿no? Y ahí estamos tratando de explicar un poquito qué es lo que hacemos los editores con ese original que un autor presenta. Claro. O sea, hay la incorporación de un valor que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver con lo científico, ¿sí? Y que tiene que ver con otra cosa que no nos debemos olvidar, que tiene que ver con el lugar que los editores tenemos para cumplir con eso que se llaman los contenidos mínimos, que tiene que ser privativo del Estado formularlos. A partir de ahí, los editores y los especialistas trabajamos. Siempre fue, desde hace muchos años, fue muy polémico el tema de que el docente pida un único libro, el mismo para todos o diversos. Algo así como cada uno el que consiga, cada uno el que quiera. ¿Dónde te colocás? Lo que pasa es que, a ver, el tema de la prescripción del libro
es bueno, una práctica de hace unas décadas, ¿no? Que tiene que ver bueno, justamente con la estrategia de venta de las editoriales, ¿no? Que los promotores van a los colegios y bueno, cierran la venta justamente por la prescripción del libro. Antes, bueno, como hablábamos de los libros de Astolfi, de Ibáñez, etcétera, de la tradición previa a los 80, 90, como vos decís, cada uno tenía el libro que conseguía, que a veces, bueno, justamente había, yo me acuerdo, bueno, que en mi casa yo cursé, bueno, en los 80, 90, y yo tenía libros en la biblioteca que había usado mi papá y usaba esos libros. Después ya dejó de darse esa práctica. Vamos a retomar ese tema de los libros perennes y de los fugaces, ¿no? Y bueno, yo, a ver, creo que todo depende de la estrategia docente en el aula, ¿no? Y también yo supongo que que influye mucho los niveles de enseñanza. Quizás en un primer o un segundo ciclo la prescripción, ¿no? El hecho de usar un solo libro, me parece que es mucho más ordenado y organiza la práctica. Ahora creo que en los grados superiores, en el secundario mismo, me parece que es una buena digamos, puede ser una práctica a tomar en cuenta, ¿no? Que se vayan enriqueciendo con diferentes libros. Pero bueno, en la práctica concreta a veces se hace difícil, ¿no? Claro. Instrumentarlo. Exacto. Vamos a seguir, tenemos mucho para decir sobre los textos escolares. En el próximo bloque vamos al encuentro de Verónica Domínguez.